Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Qué gozo en el que podamos reunirnos, adorar a nuestro Dios como un solo cuerpo. Damos gracias al Señor por este tiempo en el cual estamos adorando su santo nombre. Como recordarán, hemos iniciado hace algunas semanas una nueva serie a la cual hemos denominado Yo Soy, una serie basada en el libro de Éxodo. Y cuando nosotros, hermanos, pensamos en nuestro día a día y vemos nuestro actuar, muchas veces hacemos cosas que es importante hacer, que sabemos que tenemos que hacer, y las hacemos, pero en ese camino de saber que tenemos que hacer algo y hacerlo, muchas veces olvidamos cuál es el propósito o el fin por el cual hacemos lo que hacemos. Y el texto de esta mañana nos va a ayudar a recordar algo tan importante como el propósito de Dios para nuestra salvación. El título del sermón en esta mañana es Yo soy el que soy. Y yo espero que en esta mañana cada uno de nosotros seamos convencidos a vivir en adoración a Dios. Hermanos, hay razones por las cuales debemos adorar a Dios. Hay razones por las cuales nuestra vida debe de ser una constante adoración a Dios. Y yo espero que en esta mañana, a través de su palabra, su Santo Espíritu nos convenza que debemos vivir en adoración a Dios porque Él se ha revelado para salvarte en Cristo Jesús. Si hay una razón por la que nosotros adoramos a Dios, y lo cantábamos hoy, precisamente es el reconocer que Él se ha revelado para salvarnos en Cristo Jesús. Vamos a meditar en esta mañana en Éxodo capítulo 3, así que le pido que me acompañe. Éxodo capítulo 3. Y vamos a ir leyendo por partes. Vamos a comenzar en el capítulo 1 y vamos a leer al capítulo 6. ¿Lo tenemos? Capítulo 1 del versículo 1. Capítulo 3 del versículo 1 al 6. Capítulo 3 del versículo 1 al 6. Búsquenlo en su Biblia para que pueda seguir la lectura. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Le pido que me siga en la lectura. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí. Quita las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Cuando nosotros leemos esto, hermanos, debemos de pensar que Dios quiere relacionarse con su pueblo. Y de hecho el primer punto en esta mañana es precisamente el saber que Dios se relaciona con su pueblo en santidad. Dios quiere relacionarse con su pueblo, pero Él lo hace en santidad. Y eso es algo bien importante. Y vemos aquí algo impresionante. No sé si usted piensa o ha tratado de imaginarse esa escena. Ver un arbusto que está ardiendo en llamas, pero que no se quema. Algo impresionante, algo que es obviamente sobrenatural. Y esto es una forma en que Dios llama la atención de Moisés. Si ustedes lo notaron, vemos que Moisés notó esta zarza que ardía y no quemaba, y le llamó la atención y él fue a ver esa maravilla que estaba pasando ahí. Y era Dios, obviamente. Pero algo interesante aquí es que el texto comienza diciendo que, si usted ve en el versículo 2, y se le apareció el ángel del Señor
en una llama de fuego. Y vemos entonces que hay ahí una aparición en esa llama de fuego y es identificado como el ángel del Señor. Pero si usted notó más adelante, comienza a referirse que era Dios hablando. Por lo tanto, podemos entender, hermanos, que este ángel del Señor o este personaje llamado ángel del Señor está siendo identificado con Dios mismo. Y es Dios revelándose a Moisés en medio del fuego en la zarza. Y vemos entonces aquí lo que se conoce como una teofanía. Los teólogos llaman teofanía cuando Dios se muestra o se revela a los hombres. Muchos teólogos dicen que ese ángel del Señor es Cristo mismo, porque Cristo es la revelación de Dios. Pero el punto más importante aquí, hermanos, es que desde el momento en que Dios se revela a Moisés, en esa zarza, en ese fuego en la zarza que no quemaba la zarza, Dios está diciendo quién es Él y su carácter. Porque el fuego se relaciona con la santidad de Dios. Y vemos entonces que Dios se aparece a Moisés desde un inicio manifestando su santidad. El fuego es utilizado para purificar. Y el fuego es una forma de imagen de la santidad de Dios. No solamente tenía la intención Dios de que hacer algo extraordinario para llamar la atención de Moisés, sino había una intención adicional a eso, que Moisés comprendiera el carácter de aquel que le estaba llamando. Sin lugar a dudas, algo extraordinario y sobrenatural, pero más extraordinario es la santidad de Dios. Dios es santo, hermanos. Y vemos que cuando llama a Moisés y Moisés se acerca y él se estaba acercando, Dios le dice algo. Y que tiene congruencia con su carácter y su ser. Dios le dice que se tiene que detener ahí. No te acerques, versículo 5, quítate las sandalias de los pies. ¿Por qué? Porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Hermanos, ese lugar era un lugar santo. No porque fuera un lugar especial. Era santo porque el que estaba ahí es santo, santo, santo. Es decir, Dios está mostrando que la presencia de Dios hace cualquier lugar santo. Que ante Dios es de vital importancia entender que Él es santo. Él es el que santifica. Es que desde un inicio Dios ha dejado eso claro, hermano. Desde un inicio Dios ha establecido la forma de relacionarse y Dios creó y preparó un lugar en el cual Dios iba a tener comunión con los hombres. Si usted recuerda, la Biblia nos dice en Génesis que Dios creó al hombre y después creó al Edén y puso al hombre en el Edén. Y ese era un prototipo de un lugar santo para tener una relación con un Dios santo, para tener comunión con Él. ¿Se recuerdan qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué pasó con Edén? ¿Qué hizo Dios con ellos? Los sacó del Edén. ¿Por qué? Porque habían pecado. Porque ya no podían tener la misma relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y eso nos muestra entonces que Dios pide reconocer su santidad al momento de relacionarse con Él. ¿Dios quiere relacionarse con los hombres? Sí, pero el precio no es dejar a un lado su santidad. Dios no está dispuesto a dejar a un lado su santidad. Él es santo. Y por eso la petición de Dios a Moisés que reconozca su santidad, ¿de qué forma? Quitándose las sandalias. Como un reconocimiento de quién es Dios, del carácter de Dios. Y porque Dios estaba ahí,
Ese lugar era un lugar santificado. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera relacionarse con él. Hermanos, y aquí está adelantando Dios lo que sería el tabernáculo. Ese lugar de reunión entre Dios y su pueblo. Dios habitando en medio de su pueblo. Pero su pueblo reconociendo que Dios es santo y que el lugar donde se encuentran con Él es santo porque la presencia de Dios está allí. Y esa reacción de no solamente vemos que Moisés no solamente se quitó las sandalias. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Se cubrió el rostro. ¿Por qué? Porque Dios entendía que Dios es santo. Moisés entendía que Dios es santo y por lo tanto él muestra su respeto y su temor reverente al no buscar verle, sabiendo que no es digno para verle. En este encuentro aprendemos que quienes se acercan a él deben reconocer y respetar la santidad de Dios. Hermanos, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y Dios sigue siendo santo, santo, santo. Y Él le recuerda, si se dan cuenta, Él en este diálogo le recuerda que Él es el Dios de su pueblo. El Dios del pacto. Y eso habla de una relación íntima con Dios. Pero Dios no deja a un lado su santidad. La cercanía no nos permite a nosotros dejar a un lado la santidad de Dios. No nos equivoquemos, hermanos. Si bien es cierto, hoy nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Si bien es cierto, Dios ha querido relacionarse con nosotros en intimidad. Pero Dios no está dispuesto a abandonar su santidad. Si nos vamos a acercar a Dios, hagámoslo con la conciencia de que Dios es santo. Hagámoslo con la conciencia que tenemos nosotros de vivir en esa santidad que Dios ya obró en nosotros. No nos equivoquemos en pensar que podemos acercarnos a Dios sin considerar que Él es santo, santo, santo. Y si tú estás aquí en esta mañana pensando que tú puedes acercarte a Dios a través de una religión o una práctica religiosa, déjame decirte que estás equivocado. No porque yo lo diga, porque la palabra de Dios nos muestra, no solamente en este texto, sino en infinitas ocasiones donde Dios establece que Él es santo y eso marca el cómo relacionarnos con Él. Tú no puedes acercarte a Dios y tener comunión con Él solo cuando eres llamado por Él y reconoces su santidad. Solo cuando tú eres santificado para poder estar delante de Dios. Y eso es algo que la religión no puede hacer. Eso es algo que nuestras buenas obras no pueden hacer. Eso es algo que solamente la fe en Cristo Jesús, porque Él nos lavó con su sangre. Él perdonó nuestros pecados y nos ha santificado. ¿Para qué? Para poder estar delante de un Dios santo. Y por lo tanto, si tú eres un hijo de Dios, y tú has sido santificado y tú tienes una relación tan cercana e íntima con Dios como para poder decirle Padre, tú tienes que entender que tenemos que respetar la santidad de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos congregamos, Dios está aquí con nosotros. Por eso debe haber un temor, un respeto reverente. Hermanos, no podemos hacer cosas lo que se nos ocurra al momento de congregarnos, porque estamos delante de un Dios santo para adorarle a Él. No caigas en la mentira de creer que es que Él ahora es mi Padre, así que hay confianza. Es cierto, es nuestro Padre. Es cierto, hay una relación cercana con Él, pero Él es santo, santo, santo. Hermanos, acerquémonos a Dios con respeto y honor. Eso implica de nosotros vidas consagradas a Él en adoración a Él. Eso implica que cuando nosotros nos congregamos,
Debemos de hacerlo con honra, con honor, con respeto. Hermanos, no es correcto que, por ejemplo, en el momento de la adoración estemos aquí, estamos pero no estamos. O que en el momento de la oración, como nadie está viendo, pues empecemos a conversar o venimos tarde y todavía nos quedamos conversando. Aproveché porque mira, ya va a empezar la prédica, pero están orando. Hermanos, somos conscientes que Dios está aquí y Dios es santo. Mientras escucha su palabra, es que Dios espera un cierto comportamiento. ¿A quién se le ocurrió quitarse la sandalia? ¿Fue a Moisés? ¿O fue un requerimiento de Dios? Y es que eso no significa que es lejanía e indiferencia, es decir, el respeto y la honra, la santidad de Dios no es igual a lejanía, no es igual a indiferencia de Dios, sino todo lo contrario. Dios ha obrado todo lo necesario para que tú y yo, a pesar del pecado, podamos acercarnos a Él sin Él dejar a un lado su santidad, porque entonces dejaría de ser Dios. Pero tenemos que reconocer que cada vez que nos acercamos a Dios, estamos acercándonos a un Dios santo, santo, santo. ¿Te recuerdas qué dice Dios para cuando nosotros pecamos? ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados en la confianza de que Él es fiel y es justo para perdonarnos. Pero ¿qué dice después de eso? Y algo más hace Dios. ¿Y limpiarnos de qué? De toda maldad. ¿Por qué tiene que limpiarnos, seguirnos limpiando de la maldad? Porque Él es santo. Recordemos lo que Pablo exhorta a Timoteo: te escribo para que sepas cómo debes de conducirse uno en la casa de Dios. Es decir, Dios espera una cierta conducta cuando estamos ante su presencia. En el caso de cuando nos congregamos, estamos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Nuestra relación se basa en reconocer su santidad y ser santificados por Él para tener comunión con Él. Hermanos, Dios es santo, santo, santo. Y por eso debemos de vivir en adoración a Él, reconociendo esa verdad. En segundo lugar, este texto nos enseña que ese Dios santo, que está por encima de nosotros, ese Dios santo que es superior a nosotros, ese Dios santo bajó para salvar a su pueblo. El propósito primordial de este encuentro tan especial entre Dios con Moisés era anunciar que se acercaba el momento oportuno para la liberación de su pueblo. Si usted recuerda en el contexto, el clamor del pueblo de Dios, Dios lo había escuchado ante la opresión de los egipcios. Pues Dios está a punto de obrar. Sigamos leyendo, versículo 7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces. Pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para liberar de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, de los jebuseos. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Él ha visto, ha oído y conoce, siente, comparte su dolor. Fíjense qué interesante que ante un Dios santo, 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 que es trascendente, que está por encima de nosotros, esa idea nos hiciera pensar que es un Dios lejano. Pero Dios no solamente es trascendente,
Dios es inmanente, Él está con nosotros, Él está con su pueblo. Él vio la aflicción de su pueblo, Él vio el dolor de su pueblo. Y le hago una pregunta, ¿esa aflicción la produjo Dios? Dios los llevó a Egipto para salvarlos, ¿se recuerdan? Pero aquí el malo de la película no es Dios. Es la maldad de los egipcios la que está oprimiendo al pueblo de Dios. Y Dios escuchó su clamor. Dios vio, es una expresión, como los teólogos llaman, que se llama antropomorfismo. Dios no es igual a los hombres. Pero Dios nos habla en una forma en que los hombres podamos entender. Porque si no, podríamos pensar que Dios, y entonces Dios había estado, ¿por qué no escuchaba? Estaba oyendo música, o estaba muy lejos y el clamor no llegaba. Pero es que Dios tiene un tiempo para cumplir sus propósitos. Y lo que Dios está anunciando aquí es que el tiempo está acercándose. Ese tiempo que Él había establecido para liberar a su pueblo. Y Él ha bajado, es una expresión que nos hace entender que Él está interviniendo. ¿Saben que esta frase que Él ha bajado, Él se ha acercado, la vemos por ejemplo en la Torre de Babel? ¿Se recuerdan ustedes que en la Torre de Babel los hombres se pusieron de acuerdo para ir en contra de lo que Dios había establecido? Dios les dijo que llenaran la tierra, que se propagaran por toda la tierra, pero los hombres decidieron construir un reino en el cual iban a hacerse un nombre. Y en ese contexto dice que Dios bajó para examinar lo que sucedía. Una vez más, no es que Dios sea como un dron que hay que acercar la cámara para poder ver los detalles. Una vez más, es una figura para que nosotros podamos comprender. Dios está interviniendo y de hecho en ese contexto es la intervención divina donde Dios los separa a través de las lenguas, los idiomas. En Sodoma y Gomorra también se utiliza esta frase, que Dios bajó y trajo un juicio sobre la ciudad. Y si bien es cierto, Dios va a juzgar a los egipcios por lo que están haciendo, pero Dios en primer lugar quiere liberar a su pueblo. Está llegando el tiempo para liberar a su pueblo. Y es interesante que utiliza la figura de la mano de Faraón. Y vamos a ver la mano de Faraón en contra de la mano de Dios. Ya perdió Faraón el primer round, ¿se recuerda? Tratando de detener la multiplicación de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de su pueblo escogido, de los hijos de Israel. Pero no solamente vemos la intención de liberarlos, no sé si usted lo notó. En el versículo 8, y descendió para liberarlos de mano de los egipcios y quería hacer algo más Dios con ellos. ¿Qué quería hacer con ellos? Versículo 8. Y para sacarlos de aquella tierra a una tierra, ¿cómo es descrita? Buena y espaciosa. Una tierra que emana leche y miel. Vemos cómo Dios tiene la intención también de llevar a habitar una nueva tierra, como un eco de ese hermoso jardín que Dios hizo para relacionarse con su pueblo. Dios quería llevar a su pueblo. Recuerden que Dios había prometido a Abraham que él iba a dar una tierra para que habitaran en ella. Y vemos entonces cómo Dios está hablando del cumplimiento del pacto. Dios no había escuchado antes. Sí, hermanos, Dios había escuchado, pero llegó el momento en que Dios tenía que intervenir. Y al igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vemos en un momento donde Dios interviene para liberar a su pueblo. Y acompáñeme a leer cómo Jesús inicia su ministerio. Lo que vamos a leer son las palabras de Jesús en el Evangelio. Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, fíjense cuál era el mensaje con el que Jesús inicia su ministerio. ¿Qué dijo Jesús? El tiempo se ha cumplido.
Al igual que en aquel momento los hijos de Israel, había llegado el cumplimiento del tiempo para la liberación de su pueblo. Vemos aquí Jesús anunciando que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo vemos en Marcos, en el Evangelio de Marcos. Hermanos, Jesús comienza su ministerio con este anuncio. Cuando Israel, el pueblo de Dios, fue oprimido, Dios intervino. Pero no era una intervención definitiva. Era una intervención que anunciaba una intervención más grande que esa intervención. Era una intervención que simplemente servía como una señal o un anuncio de una intervención mucho más grande de parte de Dios para liberar a su pueblo. Y me refiero a la intervención de Dios mismo trayendo la salvación por medio de su Hijo. Porque en este tiempo de Moisés, Dios bajó y llamó a Moisés para traer una libertad de su pueblo de la opresión de Egipto. Pero en este tiempo, Dios mismo bajó y se hizo hombre para traer una liberación definitiva de su pueblo. Es una libertad más grande, porque vemos ahora no un libertador incapaz, sino un libertador que sería el Rey de Reyes. Un libertador tan grande que la libertad que traería no era sobre un gobierno o sobre un aspecto militar o político, sino la opresión más grande que un ser humano puede vivir, que es la opresión por el pecado. Jesús vino para traer libertad a la opresión espiritual. Es la mayor opresión que un ser humano puede vivir. El pecado mismo. El reino de Satanás fue inhabilitado y ahora es Cristo quien gobierna. Él trajo libertad a su pueblo, reconciliando a su pueblo con Dios mismo. Es que Dios quiere libertarte del pecado. Dios trajo libertad, Dios escucha el clamor de los seres humanos, de tal manera se compadece que Él envió a Jesús para dar libertad del pecado. Solamente por Cristo Jesús podemos ser libres, hermanos. Ahora la pregunta que surge es, ese Dios santo no está lejos de nosotros. Es un Dios santo que se ha acercado para traer libertad a su pueblo. Ahora la pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué Dios quiso libertar a su pueblo? Y la razón es, y ese es mi tercer punto en esta mañana, Dios salva a su pueblo para que le adoren. Si hay una razón por la que Dios planificó todo esto, si hay una razón por la cual Dios escuchó el clamor de su pueblo, se compadeció de ellos, guardó y cuidó a Moisés, ¿se recuerdan? De la muerte. Lo llevó a la misma casa de aquel que quería asesinar a todos los niños para ser educado por él en su casa con sus bienes, me refiero al faraón, para que ese se convirtiera en el libertador del pueblo, aquel que el faraón quería destruir. ¿Ven la grandeza de Dios? Ahora la pregunta es ¿por qué? Ya sé. Ahí no dice la tierra, pues. Era esta tierra llena de beneficios, una tierra que es descrita como buena y grande. Una tierra en la cual fluye leche y miel, qué rico. Esa no es la razón principal. La razón principal ni siquiera se trata de nosotros. La razón principal se trata de ese gran Dios. Y veamos lo que dice a continuación, versículo 10. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Recuerde que Israel, Dios le cambió el nombre a Jacob, ¿verdad? Jacob se llama Israel, los hijos de Israel, la descendencia de Israel. Pero Moisés dijo a Dios, fíjense la pregunta de Moisés.
¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, la respuesta de Dios, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta. ¿Cuál será la señal que va a confirmar que Moisés era enviado por Dios para cumplir esta misión? ¿Cuál era la señal? Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en este monte. Podemos ver un breve esquema aquí, a nivel de resumen de lo que hemos visto, porque son varios versículos. Dios oyó, vio, escuchó, Dios descendió, habiendo llegado el tiempo señalado para rescatar al pueblo. Pero lo va a hacer a través de un libertador, Moisés. Y lo llama y le dice, ve y tú vas a sacar a mi pueblo, ve y saca a mi pueblo. Es una orden, es un imperativo. Ve y saca a mi pueblo. No le dice, ve y a ver si puedes, haz tu mayor esfuerzo. No, le dice, ve y saca a mi pueblo. Y la pregunta de Moisés es, ¿y quién soy yo para hacer eso? Y Dios le dice, es que yo te he enviado. Yo estaré contigo. Y la señal que tú vas a ver, ¿cuál es? Que tú estarás adorando junto con mi pueblo aquí. La señal es que el propósito de Dios iba a cumplir. Pero ¿cuál era el propósito entonces? Porque Dios había señalado un tiempo para liberar a su pueblo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que su pueblo le adorara. Que dejara de estar en opresión para tener la libertad necesaria para adorarle a Él. Ese es el propósito de la liberación de Dios. Y es que esta pregunta, hermanos, es una pregunta lógica. ¿Ustedes se recuerdan que Moisés trató de liberar al pueblo? Se recuerda que cuando él vio que uno de los egipcios estaba oprimiendo a un hebreo, ¿qué hizo él? Trató de liberarlo de la forma incorrecta. ¿Se recuerdan? Lo asesinó. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Tuvo que huir porque estaba con pena de muerte. Imagínese, el pensamiento de Moisés es lógico, hermano. Moisés, el hijo de la hija de Faraón. Es que Dios, yo ya lo intenté. Y lo intenté siendo joven. Lo intenté siendo el hijo de la hija de Faraón. Lo intenté utilizando mis recursos. Pero yo no puedo. ¿Quién soy yo para irle a decir a aquel que es el que en ese momento era el hombre más poderoso? De hecho, era considerado un semidios. ¿Quién soy yo para decirle a él? ¿Quién soy yo? Pero ¿saben qué es lo que Dios quería que él entendiera? Que sus raíces, su identidad, su autoestima, su esperanza no estaban en él mismo, sino estaban en el hecho de saber que Dios estaba con él. Y que es muy humano, hermanos, querer hacer la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas. Querer valernos de nuestra supuesta astucia, de nuestras supuestas capacidades para hacer la obra de Dios. Y muchas veces lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero lo que Moisés tenía que pasar este proceso de más de 40 años, Dios tenía que quebrar el orgullo de Moisés. Probablemente el Moisés de 40 años atrás le hubiera dicho, sí, démosle, vamos, excelente, yo lo hago. Dios permitió que Moisés se diera cuenta de una verdad. ¿Y yo quién soy para hacer esta obra tan grande? Tú me estás pidiendo que le arrebate al imperio más poderoso del mundo actual un bien tan importante para ellos como es el pueblo como esclavos. Pero él quería que entendiera que Dios estaba con él. Versículo 12, ciertamente yo estaré contigo. ¿Ven que no hay una negociación ahí? Moisés, no, tenés razón, no me había dado cuenta.
Y verdad, ¿y cómo te estoy pidiendo esto? Si, no, si tú ahorita tenés años de ser un pastor de ovejas. Y de hecho, ¿a dónde, qué estabas haciendo ahorita hace 5 minutos atrás? Ay, sí, quizás voy a llamar a otro. Es que el punto no es nuestra capacidad. El punto es quién está con nosotros. Cuando Dios nos manda a hacer algo, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y Moisés va a comenzar a dar una serie de objeciones. Esta es la primera de ellas. ¿Y yo quién soy para sacarlos? Y Dios le dice, yo estaré contigo. Hermanos, ¿cuál es nuestra excusa para proclamar el Evangelio hoy? ¿Cuál es la excusa para ese llamado que Dios nos ha hecho de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo? Muchas veces pensamos, sí, ¿y quién soy yo para irle a hablar a mi jefe de estos temas que son, como dicen, de política y religión? Mejor no hablemos. Dios nos ha llamado a cumplir una misión. Dios nos ha llamado a proclamar su nombre. Hermanos, no es por nuestra elocuencia, no es por nuestras capacidades, no es por lo que nosotros somos capaces de hacer, sino por el hecho que Dios está con nosotros. Podemos hacer la obra de Dios, ¿saben por qué? Por lo que Él ya hizo que tú y yo no podíamos hacer. El objetivo de Dios para su pueblo era liberar a su pueblo para tener comunión con ellos y puedan adorarle. Y Dios quiso utilizar a un hombre. Dios no necesita de ese hombre, pero Dios quiso utilizarlo. De igual manera nosotros hoy, hermanos. Es cierto, si nosotros callamos, hasta las piedras van a hablar. Es decir, Dios sí o sí va a hacer su voluntad. Pero Dios en su gracia te ha llamado, a pesar de nuestras incapacidades, para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos a través de ti, en tu vida y a través de ti. Pero esto requiere, hermanos, una vida consagrada a Dios, una vida de dependencia a Dios. La pregunta es, ¿hemos llegado nosotros al punto de reconocer ¿y quién soy yo para hacer la obra de Dios? ¿O todavía estamos en el punto de decir, no, es que yo soy, yo puedo, yo lo haré? Y a veces hasta nos metemos en lugares y en cosas que Dios ni nos ha llamado. A ese nivel llega nuestra arrogancia. Hermanos, entender que Dios quiere relacionarse con su pueblo, Dios le está liberando. ¿Para qué? Para tener comunión. Dios está llamando a Moisés para ser un instrumento, pero Dios quiere tener comunión con él. No solamente es un instrumento, Dios no nos ve como cosas. Pero eso requiere una vida consagrada a Él, una vida rendida a Él. Y saben ustedes que el propósito cuando dice yo quiero que me adoren, en otras traducciones, probablemente usted ve ahí la palabra servir, que también es adoración. ¿Eres consciente que Dios te liberó del pecado, pero lo hizo para que le adores? Hermanos, ¿somos conscientes de eso? No, sí, pastor, si es que yo estoy agradecido con el Señor por mi salvación. Gloria a Dios por mi salvación. Gloria a Dios por esa tierra prometida donde fluye leche y miel que vamos a recibir. Y quiero darte un ejemplo nada más. Estamos viviendo nuestro cristianismo como una vida rendida a Dios para servicio de Él, para adoración de Él. Y quiero darte un ejemplo nada más. Míralo como una autoevaluación. ¿Sí? ¿Trabajas para tu beneficio o trabajas para la adoración a Dios? No seamos prontos en dar una respuesta. Permíteme hacerte más preguntas. Y este es un examen que yo ya lo hice. Ya me autoevalué. ¿Quieren saber el resultado? Espérenme, primero hagamos el suyo y después hablamos. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuál es mi mayor motivación en mi trabajo? ¿Qué me motiva a trabajar? ¿El saber que a través de mi trabajo voy a honrar a Dios?
o porque veo mi trabajo un medio para tener una mejor vida. Hablemos un poco del fruto del trabajo. ¿Qué pasa con el fruto del trabajo? ¿Reconoces y adoras a Dios con el fruto del trabajo a través de ofrendarle a Él? ¿O vemos ese fruto como el derecho para gastarlo como querramos en lo que querramos, aun cuando algo pueda ser pecaminoso? ¿Vivimos reflejando el carácter de Dios en el trabajo? Porque honrar a Dios implica glorificar a Dios, es decir, mostrar el carácter de Dios a través de nuestra vida. Si yo hablara con tu jefe o con los que están a nuestro alrededor, ¿podrían dar testimonio que trabajamos honrando a Dios? El conocimiento que tú adquiriste para tener ese trabajo, ¿lo has puesto al servicio de Dios, a los propósitos de Dios? ¿Tu profesión, tus habilidades, estás sirviendo a Dios? ¿Es prioridad tu relación con Dios por encima del trabajo? Porque no es posible que hablemos de honrar a Dios, de vivir una vida en adoración a Dios, y que en el tiempo, por ejemplo, el trabajo esté por encima de nuestra relación con Dios. Muchas veces pareciera ser que el uso del tiempo no es importante, pero el uso del tiempo refleja nuestras prioridades, hermanos. ¿Tiene en tu tiempo Dios el lugar que merece? Dios nos ha salvado para que le adoremos. Hermanos, Dios nos ha salvado para que le adoremos, para que disfrutemos de Él. Dios no nos ha llevado a un monte a adorar, Él nos ha convertido en Cristo, en adoradores, en espíritu y en verdad, porque Él quiere relacionarse contigo. Él te santificó por medio de Cristo para que puedas estar delante de Él y disfrutar de su presencia todos los días de nuestra vida. Qué mayor bondad que eso, hermanos. Qué bendición más grande que eso. Él nos hizo libres del pecado para que disfrutemos de Él. La pregunta es, ¿estamos disfrutando del propósito de nuestra salvación? Porque de hecho en este texto muchas veces se entiende, es que los va a llevar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y de hecho el falso evangelio de la prosperidad, de eso lo que te enseña es, mira, ahí están todas las bendiciones materiales. Dios te salvó, ¿para qué? Para llevarte a una tierra mejor, donde fluyen las bendiciones, donde vas a tener 3 casas, vas a tener... Hermanos, Dios quiere algo más grande para nosotros. Es que esto apuntaba a algo más grande. De hecho, nosotros estamos como peregrinos en este mundo para llevarnos a una tierra prometida. Pero donde la mayor bendición, ¿saben cuál será? Estar delante de Él todos los días, disfrutando en adoración a Él. Es que adorar a Dios es algo aburrido. Pues no sé si ya pensaste que te vas a aburrir eternamente entonces. Porque eso es lo que haremos en la eternidad. Adorar al Señor. No hay nada más grande que eso, hermanos. El propósito por el cual fuimos creados es para adorar a Dios, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Y Dios nos ha salvado para eso. De hecho, en Cristo Jesús ya no necesitamos un tabernáculo, ya no necesitamos un templo, ya no necesitamos un monte, sino Él mismo es ahora el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Fíjense, Dios es un Dios santo. Él bajó para llamarnos a salvación, para liberarnos. ¿Para qué? Para que podamos adorarle y para que entonces cumplamos sus propósitos en nuestra vida y siendo un instrumento de Dios para la vida de otros. Mire lo que le dice Dios a Moisés. Versículo 3, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Y dijo Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros.
Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con el cual se hará memoria de mí generación en generación. Dios, ya te entendí, ya te entendí. Ya me dijiste que vas a estar conmigo y por eso voy a poder cumplir esta misión. Pero tengo una pregunta más. ¿Qué pasa si voy delante del pueblo y no te conocen? Yo te estoy viendo aquí, yo estoy escuchando, tú me estás diciendo que me estás enviando, pero cuando yo vaya con ellos, ¿en nombre de quién voy? Yo soy el que soy. Yo soy, te ha enviado. Y yo soy el que soy. ¿Sabe qué está diciendo Dios con esa frase? Ese no es el nombre de Dios. Lo que está diciendo es que Dios es Dios, punto. No hay otro como Él. No hay homónimos aquí. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que lo detienen en un aeropuerto porque hay una persona que se llama igual que usted y lastimosamente es un malhechor. Pues en el caso de Dios no hay nadie con un nombre como Él. Yo soy. Yo soy el que soy. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dios es ese Dios santo. Dios es ese Dios fiel. Dios es el que está hoy y estará en el futuro con su pueblo. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Él ha hecho un pacto con ese pueblo. Y Él es fiel a ese pacto. ¿Saben qué les está diciendo Dios con esa frase? Yo soy el que soy. Él será todo lo que el pueblo necesite para hacer la voluntad de Él. Él será todo lo que el pueblo necesite para encontrar plenitud. Él estará presente y obrará sus propósitos. Hará maravillas en medio de ellos. Él estará con ellos de una manera en que Él podrá conocerles. Más bien, ellos podrán conocerle a Él. Usted le dice su nombre a alguien cuando quiere tener una cercanía, una relación con la persona. Usted tiene un buen amigo que no le conozca el nombre. ¿Verdad que no? Aquí está hablando de la relación de pacto. Dios está mostrando porque Dios quiere tener una relación con su pueblo. Y Él se está mostrando como único, como aquel que no cambia, como aquel que prometió a sus padres, a sus antepasados, y va a cumplir y está cumpliendo. Que recuerden y reconozcan quién es Dios. Su nombre está vinculado a esa presencia permanente con su pueblo. Y Él les da un nombre que se traduce como Jehová, porque no tiene una traducción. YHWH o Yahweh, o como se traduce en español, Jehová. Ese nombre vincula con su presencia. Ese nombre también se traduce como Señor. Usted en el Antiguo Testamento puede ver en algunas traducciones que hablando de Dios se le llama Señor en el Antiguo Testamento. Pero si usted se va al idioma original, se va a dar cuenta que ahí está YHWH, Yahweh, Jehová o Señor. Algunos en español le dejan Jehová. Esa presencia que está disfrutando Moisés, tan personal, Dios quiere tenerla con todo su pueblo. Y para hacer eso los va a sacar de Egipto, para tener comunión. Dios se revela a su pueblo porque quiere tener una relación con Él. Aquel que no tiene principio, aquel que no tiene fin, aquel que Él es fiel, aquel que es santo, aquel que es justo. Diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. El Dios único, el cual nosotros tenemos la oportunidad de tener una comunión cercana por Cristo Jesús. Ese yo soy es el centro de nuestra vida. Es la razón, el propósito por el cual estamos aquí. Él es el centro de nuestro matrimonio, es el centro de nuestra familia. Él es el centro de los propósitos y la obra que hacemos por Él y para Él. Él es el centro de toda iglesia, Él es el centro de todo ministerio.
Contemplemos la grandeza de Dios. Contemplemos la bondad en que Él quiere relacionarse con nosotros en intimidad, hermanos, y disfrutemos de eso. ¿Sabes por qué? Porque ahora nosotros tenemos una relación con Él. Y de hecho Jesús es el camino para llegar a Él. Jesús mismo es ese yo soy encarnado, por medio del cual tenemos una intimidad con Dios. Quisiera terminar leyendo este texto, Juan capítulo 8, versículos 56 al 59. Jesús está hablando con fariseos. Y Él les dice lo siguiente: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos dijeron: aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciere, yo soy. Ese yo soy de la zarza es por el cual tú y yo podemos estar ahora delante de la presencia de Dios, por el cual estamos aquí hoy disfrutando de adorar y de cumplir el propósito de nuestra vida, que es exaltar el nombre del Señor. Por eso, hermanos, regocijémonos en Él. Por eso, hermanos, dependamos de Él. Por eso, hermanos, vivamos para Él. Por lo tanto, ante esta verdad, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta? Vivamos en adoración a Dios cada día de nuestra vida, en cada momento, en todas las áreas de nuestra vida. Vivamos en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado y nos ha salvado en Cristo Jesús. Porque tenemos el privilegio de adorarle a Él. Amén. Vamos a orar.